¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a echarnos un clavado en la fascinante historia de cómo se ha pensado la administración. Veremos cómo pasamos de la idea de que una empresa es una máquina a entenderla como un organismo vivo y complejo. A ver, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué las tareas, los horarios, la forma en que nos organizamos en el trabajo son como son? Bueno, pues déjenme decirles que nada de esto es casualidad. La estructura del trabajo moderno tiene toda una historia detrás que define hasta el día de hoy cómo trabajamos. Para encontrar el origen de todo esto, tenemos que regresarnos en el tiempo, a finales del siglo XIX y principios del XX. Era una época de un crecimiento industrial brutal, explosivo. Las empresas se volvieron gigantes de la noche a la mañana, pero su forma de administrarse era, pues, pura improvisación, totalmente empírica y, la verdad, un verdadero caos. Se necesitaba, y con urgencia, poner orden. Y es justo aquí donde arranca nuestra primera gran etapa. Los dueños y los gerentes de esas épocas se toparon con una pared. Se dieron cuenta de que la pura intuición y la experiencia ya no eran suficientes para manejar esos monstruos de empresas. Tenían que pasar de una administración empírica a una con bases científicas. Imagínense el panorama. Los problemas eran gigantescos. Se desperdiciaban recursos a lo loco. Los trabajadores estaban súper insatisfechos. No había una forma estándar de hacer las cosas. Cada quien hacía como podía. Las decisiones se tomaban por corazonadas, no por datos. O sea, un desastre de ineficiencia. Hacía falta una ciencia de la administración. Y bueno, la primera gran solución que apareció fue la que hoy conocemos como la escuela clásica. La idea central era sencilla, pero en su momento fue revolucionaria. Vamos a ver a la organización como si fuera una máquina. Y como cualquier máquina, se puede estudiar, se puede optimizar y se puede perfeccionar para que funcione con la máxima eficiencia posible. Dentro de esta escuela surgieron varios pioneros, pero nos vamos a enfocar en dos principales. Por un lado, el estadounidense Frederick Taylor, que se obsesionó con la tarea, con el trabajador, para optimizar todo desde la base, desde abajo. Y por otro lado, su contraparte europea, Henry Fayol, que dijo, no, el secreto está en la estructura, y se dedicó a perfeccionar la organización desde arriba, desde la dirección. Ok, vamos a meternos de lleno en el mundo de Taylor. Él era ingeniero y tenía esta convicción casi religiosa de que cualquier trabajo, por más simple que pareciera, podía ser analizado científicamente hasta encontrar la única y mejor manera de hacerlo. Se acabaron las improvisaciones. Y su método era, súper riguroso. Primero, se ponía a estudiar cada tarea con cronómetro en mano para definir el método más rápido y eficiente. Segundo, seleccionaba científicamente al trabajador ideal para esa tarea y lo capacitaba. Tercero, le daba instrucciones súper detalladas y lo supervisaba de cerca. Y cuarto, el punto clave, le ponía incentivos. Si producías más de la cuota, ganabas más dinero. El chiste era que los intereses del trabajador y de la empresa estuvieran perfectamente alineados. Y ojo que esto no se quedó en puros libros y teorías, para nada. Un tal Henry Ford lo llevó a la práctica de una forma espectacular. Su famosa línea de montaje es, literalmente, la administración científica de Taylor en movimiento. Tareas súper especializadas, todo estandarizado, una eficiencia que simplemente cambió el mundo y que hizo posible la producción en masa. Para Taylor, en su mente, la cosa era un ganar-ganar absoluto. El trabajador, al ser más eficiente, ganaba mucho más dinero. Y la empresa, pues, obtenía ganancias mucho mayores. Él lo llamaba una revolución mental, donde patrones y obreros debían cooperar para hacer el pastel más grande para todos. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Esta visión de la organización como una máquina perfecta y aceitada tenía un punto ciego gigantesco. Al obsesionarse tanto con la tarea, con los tiempos, con la eficiencia, se les olvidó el componente más importante y, sobre todo, más impredecible: las personas. La monotonía, el estrés y la sensación de ser solo un engrane más generaron muchísimo descontento. Y como suele pasar, a toda acción corresponde una reacción. En respuesta directa a los problemas del modelo clásico, nació una corriente de pensamiento totalmente nueva, la escuela humanista. Aquí el reflector cambió drásticamente, dejó de apuntar a la tarea y se centró en el trabajador. La metáfora ya no era una máquina, ahora era una comunidad. Y lo más curioso de todo es que este giro de 180 grados en la forma de pensar empezó, pues, casi por accidente, con un estudio que buscaba responder una pregunta aparentemente simple sobre qué tanto afectaba la luz en una fábrica. Unos investigadores en una planta llamada Hawthorne querían probar algo lógico. Si ponemos más luz, la gente produce más, ¿no? Y al principio funcionó. Pero aquí viene lo increíble. Para probar su teoría, luego bajaron la intensidad de la luz y la productividad siguió subiendo.
Estaban totalmente confundidos. ¿Cómo era posible? Claramente, la luz no era el factor decisivo. Algo más estaba pasando. Y la respuesta, de verdad, cambió la historia de la administración. La clave no era la luz, era la atención. Los trabajadores producían más porque por primera vez se sentían especiales, se sentían observados, valorados, que su opinión contaba. A este descubrimiento se le llamó el efecto Hawthorne y demostró que los factores sociales y psicológicos, como la moral, la integración, el sentirse parte de un equipo, eran mucho más poderosos que las simples condiciones físicas del trabajo. Y claro, este descubrimiento necesitaba sus campeones. Personajes como Elton Mayo, que de hecho fue quien lideró esos estudios en Hawthorne, y tiempo después, Douglas McGregor, se convirtieron en los grandes defensores de esta nueva perspectiva. Su mensaje era claro: la clave para administrar bien es entender las relaciones humanas. McGregor, de hecho, lo resumió de una forma brillante en sus famosas teorías X y Y. La teoría X es básicamente la visión de la escuela clásica. La gente es floja por naturaleza, odia trabajar y hay que estarla vigilando y controlando. En cambio, la teoría Y es la visión humanista. La gente puede disfrutar su trabajo, es creativa y busca responsabilidades si le das el ambiente correcto. Y lo crucial es que la forma en que un jefe ve a su equipo lo cambia absolutamente todo. Ok, entonces ya pasamos de la máquina a la persona, de la eficiencia a la comunidad. ¿Pero ahí acabó la cosa? Pues no. La realidad siempre es más compleja. La siguiente etapa en esta evolución fue una especie de síntesis, un entendimiento de que no hay una sola respuesta correcta para todo. La organización empezó a verse ahora como un organismo. Este camino hacia una visión más moderna tuvo sus paradas. Primero, la idea de la burocracia de Max Weber, que buscaba estabilidad a través de reglas y jerarquías claras. Luego, el estructuralismo, que intentó ser como un puente para reconciliar la estructura rígida de los clásicos con las necesidades humanas de los humanistas. Y todo esto finalmente nos llevó a la teoría de la contingencia. Y aquí está el punto central de la teoría de la contingencia, que es básicamente la visión que predomina hoy. No hay una receta mágica ni una fórmula universal para administrar. La mejor forma de organizar una empresa depende, es contingente a la situación. Así como un organismo vivo se adapta a su ambiente para sobrevivir, una organización tiene que adaptar su estructura y su estilo a su tecnología, a su gente y al mundo que la rodea. Y con esto podemos resumir todo nuestro viaje. El pensamiento administrativo evolucionó de ver a las empresas como máquinas rígidas y predecibles a entenderlas como comunidades vivas llenas de relaciones humanas complejas, para finalmente concebirlas como organismos adaptables que deben responder constantemente a un entorno que no deja de cambiar. Y esto nos trae de vuelta de golpe al presente. Porque estas teorías no son solo cosa de libros de historia, son literalmente el ADN de los lugares donde trabajamos hoy. Así que vale la pena detenerse un momento a pensar en nuestra propia experiencia. ¿El lugar donde trabajamos se siente más como una máquina, como una comunidad o como un organismo que se adapta? La respuesta, créanme, dice muchísimo sobre esta historia que acabamos de recorrer juntos.